Televisión Educativa Nacional de Honduras presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, este día, esta noche, esta madrugada traemos a nuestra directa teleaudiencia nacional e internacional un importantísimo programa cultural que hemos bautizado Un poeta mexicano en TEN Canal 10. Y para hablar de este poeta mexicano en TEN Canal 10 hemos traído justamente al poeta mexicano, quien es el doctor Marco Antonio Campos, poeta, abogado, ensayista, filólogo, novelista y otras hierbas. Quitamos lo de abogado y filólogo, sí. Suena mejor todavía. Luego tenemos a la licenciada Denise Vargas, poeta y representante del taller literario Alicanto, a quienes damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, poeta, a Honduras, bienvenido a este programa. Bienvenido, Denise. Bienvenido, Denise, nuevamente a su programa Economía y Cultura. Gracias. Y cada vez que el poeta Campos venga a Tegucigalpa, pues va a estar en este programa. Por supuesto. Bien, hace algunos años conocimos aquí en Tegucigalpa al poeta mexicano don Marco Antonio Campos, un viajero impenitente. Fuimos a cenar con varios amigos y recuerdo que a los pocos minutos percibimos que se trataba de un escritor erudito, muy erudito. Nunca olvido eso, por cierto. Hoy en día, además, he experimentado una aproximación a su variada, voluminosa y rica poesía cosmopolita, en una copia a punto de ser publicada, que ya está publicado el libro, que me ha facilitado la editorial Mano Nostra del Taller de Literatura Alicanto, que coordina el poeta y académico don Rolando Catán, acompañados por las poetas Denise Vargas y Cris Vallejo, lo mismo que por la traductora y editora Frances Simán. Hubiésemos querido además contar con la presencia del poeta rumano de Rumanía, no romano, ¿eh? Rumano de Rumanía, Dino Flamant. Pero problemas técnicos de visado hicieron imposible su comparecencia esta noche. Tengo comprendido que mañana arribará a Honduras. Entre tanto, confieso que apenas he leído, página por página, verso por verso, como un 80% del grueso poemario antológico titulado Toda travesía termina, de Marco Antonio Campos. Pero que nos cuente, pues, el poeta Marco Antonio Campos, que nos introduzca a esta travesía que termina, pero que no sabemos si ha terminado. Poeta, está en su casa. Mil gracias, Segisfredo. Honduras ha sido siempre un país entrañable para mí, digamos, desde mi juventud yo tuve un gran trato, fuimos grandes amigos, compañeros de la facultad, con el poeta Livio Ramírez, compartimos en el taller de Juan Bañuelos, él era la inteligencia de ese grupo, y también con el tiempo hubo una cercanía con Roberto Sosa, de quien escribí incluso un ensayo, y le hice una entrevista en algún momento, del cual admiro sobre todo dos libros, Los pobres y Un mundo para todos dividido. Pero desgraciadamente tardé mucho tiempo en llegar aquí a Honduras, fue hace unos 6 o 7 años, a propósito de los Juegos Florales, donde fui jurado también, y donde tuve la oportunidad de leer con Rigoberto Paredes, con Livio, con Munarriz, y fue también una oportunidad para conocer a otros poetas hondureños, entre ellos tú, que eres un rimero de historias infinito. Yo tenía miedo de empezar este programa porque dije, me voy a reír de todas las historias que me ha contado Segisfredo Infante, ¿verdad? Entonces,
toda travesía termina. Estuve yo hablando con el poeta, un amigo entrañable, como es Rolando Catán, que me propuso la antología. Y le dije, bueno, yo solo he escrito principalmente, en los viajes o cuando estaba enamorado, digamos, ¿eh? Pero como también las muchachas se van, digamos, ¿eh? Y lo único que se quedan son los viajes, pues uno escribe a la larga más de viajes, ¿sí? Pero digamos que yo creo que me daba cuenta de que el 60 o 70% de lo que he escrito lo hago durante los viajes. Decía Borges, Segisfredo, que él se sentía orgulloso más de lo que había leído que de lo que había escrito. Lo dice en algún verso. Sí. ¿Y usted se siente orgulloso más de lo que ha viajado? Es correcto. Y de lo que he viajado, de lo que he caminado. Entonces me gustaría pensar que la poesía que yo he escrito tenga el sonido de los pasos de lo que yo he caminado, digamos, ¿eh? Porque yo lo que digo, que me sentía más orgulloso de lo que he caminado, de lo que he leído y de lo que he escrito, digamos. Así literalmente el verso, sí. Y también me siento muy orgulloso de lo que he leído, pero también puedo decirle que, digamos, uno no es uno puede explicar sus poemas hasta donde se puede explicar, porque un poema en el momento en que se explique del todo es que es prosa, ¿no? Pues, siempre en la poesía como en la religión, decía Marguerite Yourcenar, debe haber un misterio, ¿no? Son las dos ramas donde siempre nunca se acabarán de develar, ¿sí? Entonces, yo lo que hago mucho en los viajes es ir tomando notas, va llegando los versos, uno los va acomodando, a veces lo hace uno como ráfaga, pero después los trabaja muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace con ese poema, digamos? Aunque se trabaje mucho tiempo, tiene que conservarse la emoción inicial, ¿sí? Es decir, por más que tú pulas el poema, por más que le des todas las variaciones que quieras, debe conservar ese golpe emocional que te lo dio. Decíamos hace poco un verso de Valéry. El primer verso te lo dan los dioses y después te las arreglas como puedas, ¿eh? Y tú sabes muy bien, porque lo has escrito y has escrito mucho, de que tú puedes tener las imágenes, una o dos imágenes, y de ahí desarrollar el poema. Tienes una sensación y el tono del primer verso, pero no tienes las palabras, es obvio. O sea, no sabes qué palabras van a salir. Y en eso también hay que tener el cuidado de que la primera línea funcione muy bien y cierre muy bien la última, ¿sí? Porque si se te cae el último verso, y sobre todo en un poema breve, pues se te cae todo el poema, o si es más largo, pues se te cae una buena parte del poema, ¿no? ¿Sí? Igual en un cuento, o igual en una minificción también, ¿no? Entonces, yo también diría que de otra cosa que me siento muy orgulloso es de los amigos que he hecho también. Y por ejemplo, en los últimos años me ha tocado, entre ellos la amistad de Rolando y de Denise aquí en Honduras, pero uno muchas veces viaja por estar en las ciudades, pero también para visitar a los amigos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, he tenido esa suerte. Decía muy bien Magris, Claudio Magris,
le han estado a punto de dar varias veces el premio Nobel. Es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido en mi vida. De esos que cuando estás con él... Un erudito total, un erudito total. Un erudito total, pero en el buen sentido. Claro, ¿Por qué? claro, aquí solo en el buen sentido hablamos. Porque la erudición, si no te sirve para interpretar la vida o comprender la vida, no te sirve de nada. Claro. O sea, acumular libros Es por una acumular... información no procesada. Es correcto, ¿verdad? es correcto. Es decir, si la literatura no te ayuda a vivir, es que simplemente fuiste un hombre de libros, un bibliotecario, alguien que tenía... Es decir... Quiero hacer una confesión. A mí me da miedo leer a Macris, porque sabe tanto. Incluso estaba preocupado esta tarde, dije yo, caramba, voy a conversar con este hombre tan erudito. No, frente a Macris uno es mucho más... uno tiene sus medidas, digamos. Sobre todo hay un libro maravilloso del viaje, Segisfredo, ya que estamos hablando tanto del viaje, que se llama Danubio. Yo tuve la suerte de vivir 4 años en Austria, o 3 y medio, 1 y medio en Salzburgo y 2 en Viena. Y entonces ese libro transita por todas las ciudades por donde va el Danubio, ¿sí? Y va creando y recreando las historias que han pasado en esas ciudades. Y yo que viví en Viena, porque por Salzburgo pasa el Salzach, no pasa el Danubio, pero entonces, que es el que, por cierto, es el más amplio capítulo, volvías a repasar tus sitios que habías visitado tanto gracias a la inteligencia y al talento de Macris, ¿no? Y de alguna manera hubo una coincidencia con un libro que yo empezaba a escribir entonces, que se llama Las ciudades de los desdichados, en donde, a partir de las ciudades donde vivieron, por ejemplo, Rimbaud, por ejemplo, incluso hice un viaje a París exclusivamente para estar en Montmartre y en Montparnasse, para seguir a Modigliani, para seguir a Vallejo, y porque las ciudades se pueden visitar de muchas maneras, y muchas veces puedes visitarla por los ojos del poeta o del escritor o del pintor que está siguiendo. Y haber vivido, por ejemplo, en Salzburgo, me dio la oportunidad de leer diario y a la larga traducir a uno de mis poetas grandes, que es Georg Trakl, ¿no? Que es uno de los llamados poetas malditos, que siempre son mal juzgados como malditos. A mí me parecen Rimbaud, Baudelaire o Trakl más poetas desdichados que malditos, ¿no? Y entonces yo siempre he dicho que el Salzburgo que yo conocí lo vi desde dos puntos de vista, desde mi experiencia personal y la otra siguiendo todos los versos que mencionaba Trakl y la atmósfera sobre todo que he creado. Pero ¿no? también está Mozart presente en Salzburgo y en su poesía, pero nos vamos a una breve pausa comercial rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos. Compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida, participas por 2 paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Mi nombre es Roy Villafranca y mi negocio, mi empresa se llama Conceptos Rústicos. Creo que el momento más difícil fue cuando nos robaron el equipo. Tuvimos prácticamente que comenzar de cero, superar esos momentos y llegar a donde hemos llegado. Creo que más que todo es la perseverancia.
ser perseverante, tener un proyecto, una idea y mantenerla hasta el final. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Dígale adiós a la angustia. Dígale adiós a la depresión. La risa es salud. Y si es así, entonces ríase a carcajadas. La mamá le llama la atención a Chentío y le dice: Chentío, ¿por qué le dijiste fea a tu hermana? Allá está llorando. Ve y dile, lo siento. Se va Chentío y le dice a la hermanita: Hermanita, siento que sea fea. Niña, ¿viste El Señor de los Anillos? Ay, sí, pero no le compré nada. ¡Únase a nosotros! Y olvídese de los problemas en Me Caigo de la Risa. ¡Me caigo de la risa! Todos los sábados, domingos y miércoles es prohibido estar enojado. Me caigo de la risa con Vicente y Alex, una producción de TEN, Canal 10. Bien, yo leí este libro, dije que un 80%, quizás un poquito más, sin estar impreso. Pero ya tenemos acá el libro impreso, que lo voy a mostrar. El libro que estamos presentando esta noche, sobre el cual estamos conversando con el poeta Marco Antonio Campos. Y bueno, sí, y hay tantos poemas y hay tantos versos que me gustan que no sé por dónde empezar. Razón por la cual voy a formularle una pregunta que me la formulé en todo el poemario. ¿Qué impulsó al poeta Campos? ¿Qué impulsó al poeta Campos a viajar por el mundo? Es uno de los más grandes viajeros que yo he conocido en mi vida. Creo que solo he conocido 3 grandes viajeros de este calibre. Incluso puedo mencionar los nombres. Uno de ellos es un hondureño, Max Velázquez Díaz. El otro es el poeta que tenemos acá, Marco Antonio Campos. Y el otro es Rolando Catán, que también es un viajero impenitente. Sí, es extraordinaria la cantidad de viajes que ha hecho Rolando Catán por el mundo. Y bueno, fue una decisión, fue una determinación de juventud decidirse a viajar tanto, o es simplemente que la personalidad de Rimbaud lo había atrapado tanto que decidió hacer una vida itinerante en plena juventud, poeta, o hay otras razones? Bueno, siempre en algo hay varias razones, digamos, ¿sí? Yo empecé a viajar y aprendí a viajar mucho a los 23 años, cuando hice mi primer viaje a Europa. Y entonces me di cuenta que muy precariamente se podía viajar. La gran ventaja de los europeos en ese tiempo era que lo que se llama el turismo mochilero, digamos, ¿sí? Pero yo no sabía ni siquiera de ese turismo mochilero. Simplemente yo tenía la imagen, porque leía mucho en francés y en italiano, y sobre todo la época de Dante y del Dolce Stil Nuovo, principalmente Guido Cavalcanti, muy influido por Ezra Pound en esa época. Yo recomendaría mucho que se leyera el ABC of Reading, el ABC de la poesía de Ezra Pound, porque es una maravillosa guía de lectura, digamos. Si alguien me pregunta qué libros tengo que leer, lean los que recomienda Pound, desde Safo y Alceo y Homero, digamos, hasta los días que le tocaron vivir, ¿no? Y lo que pasa es que yo no había viajado antes, porque mi infancia y mi adolescencia éramos una familia en condiciones precarias, digamos.
de clase media baja para más abajo, digamos, que de todas maneras una familia separada, una familia muy disruptiva, pero hubo una oportunidad porque yo gané un premio, entonces dije, siempre tenía la idea de que París era el centro del mundo, ¿sí? E incluso escribí hace poco un poema de París diciéndole que yo creía que era eso, pero que era todo lo contrario de eso, que yo nunca encontré ese París. Que está bien no haberlo encontrado, como cuando llegas a Cefalonia y tienes enfrente Ítaca, tienes 39 años, ves Ítaca todos los días y dices, voy a llegar a Ítaca. Pero imagínate que llegas al final de la navegación a los 39 años, que es la última isla de Odiseo para llegar a su casa. Entonces, después de 5 días de estar en Cefalonia, que era preciosa, dije, mejor no voy a Ítaca. Si voy, se me acaba la vida y se acaba la navegación. Claro, y esa es una pregunta que también viene a colación, porque después de leer este 80% del libro, me quedé preguntando, bueno, ¿este hombre llegó o no llegó a Ítaca? Me da la impresión que no llegó nunca. Yo creo que la Ítaca siempre ha sido Ciudad de México, ¿no? Y lo digo en algún poema también, soy el hijo pródigo que regresó a su casa demasiadas veces. Ya, interesante, es otra Ítaca. Es decir, tampoco fui el hijo pródigo, porque también regresé demasiado. ¿Y sabes por qué? Porque en eso sí seguí el consejo de Neruda, digamos, que hay que viajar mucho, pero siempre hay que regresar a casa. Yo en Austria me di cuenta, porque después de Austria me fui a dar clases, de dar clases en Salzburgo y en Viena, me fui a dar clases a Estados Unidos y luego a Argentina. Llega un momento que empiezas, sobre todo cuando estás en países que no son de lengua española, que empiezas a perder el sabor de las palabras, que empiezan a saberte vacías y te entra mucha angustia, porque lo que estás escribiendo sientes que no tiene contenido, ¿sí? Y es una de las causas por las que también volví. Ahora, debo decir que para mí, digamos, es una palabra que la utiliza todo el mundo y resulta chocante, pero que Austria, a mis 39 años que yo llegué ahí también, fue un parteaguas, aunque yo haya viajado mucho antes y seguí viajando mucho después. Pero lo digo también en un poema que se llama pues El forastero en Austria, y en algún prólogo, que fue una biblioteca, fue como una especie, que fue una ermita y que fue un jardín, ¿sí? Porque, por ejemplo, Salzburgo, yo decía que era un jardín con ciudad y no una ciudad con jardín, ¿sí? Está muy lindo eso. ¿Sí? Y me tocó vivir en las dos ciudades mozartianas, ¿sí? Digamos, a una de la que renegó Mozart, y a la otra en la que se realizó Mozart, pero lo acabó matando también a la larga. Y la cuestión es que, pues te digo, viajar por una ciudad es estar de muchas maneras, porque estás siguiendo a Mozart, o estás siguiendo a Grillparzer, o estás siguiendo, como lo hace Magris muy bien. Y Magris dice una frase magistral en uno de sus libros, cuando dice que el viaje cuenta cuando regresas a casa, a ver cuánto aprovechaste, ¿sí? Sí. Entonces, pero no es lo mismo que tengas 23, 26, 28, hasta 40 años y puedas caminar de 8 a 12 horas hasta estas fechas en que ya tienes que dosificarte mucho, porque incluso hay un verso en el que digo
que cuando yo llegaba a una ciudad ya imaginaba la otra. Sí. ¿Sí? Sí, lo leí, me consta. No, ya lo sé. Poeta, ciudades muy recurrentes en todo el poemario o en toda la antología. Sí. París, Roma, Atenas, Salzburgo, Viena, con el trasfondo de Ítaca en toda la obra. Ahí está el trasfondo. Pues muy bien visto. Luego está el río, los ríos, el Sena, el Danubio. Parece que también son dos constantes en todo el poemario. Ahí se mencionan varios ríos, se mencionan varios países, se mencionan varias ciudades, pero me parece que estas menciones acá son las constantes en toda la antología. Y da la impresión, y ahora lo entiendo, no sé si menciona los Campos Elíseos, sí los menciona, pero sí, lo que más menciona es el Sena, ¿no? O sea, el río Sena, el café en el río Sena, todo tiene que ver con el río Sena, etc. Y me parece que también cuando habla de Austria, el Danubio es como el leitmotiv, ¿verdad? de todo esto que usted está siguiendo, como si se tratara del río de la vida, digamos. Pues es una muy buena lectura también. Lo que sucede es que en los poemas que escribo necesito casi siempre un mínimo de paisaje, digamos. Son poemas de la ciudad, digamos, pero siempre los claustrofóbicos buscamos más hacia afuera, digamos. Para mí escribir en un cuarto, o como decía Baudelaire, es que imaginarse todo desde su propio cuarto, o ver desde la ventana y desde ahí construir el mundo, eso lo puede hacer Baudelaire, digamos, pero no lo podría hacer Rimbaud, digamos. Alain Borel calculaba que lo que había caminado Rimbaud en toda su vida, que es el gran ramboyano, eran 40.000 kilómetros, digamos. Usted dice que fue a Yemen pensando en Rimbaud, en alguno de sus versos dice eso. ¿Fui a Yemen? No, nunca he estado en Yemen. Me hubiera gustado estar en el África, en Yemen, en el noreste del África, en Arar y en Yemen, pero nunca se me hizo. Incluso hasta comentaba yo con Alain, porque Alain sabía hasta el color de la camiseta que usaba en determinado día Rimbaud, digamos, ¿sí? De que una cosa curiosa, ¿sí? de que me había comprado hasta los zapatos Clark que utilizaba Borel para cuando yo fuera al África. Ah, bueno. Entonces... no, pero sí estuvo en África, en el norte de África. Yo nunca. ¿Usted no, yo estuve en Marruecos. Marruecos. Bueno, sí, porque hay referencia a Casablanca. Sí, estuve en Marruecos 2 veces, estuve en Jerusalén, que ese sí fue una gran experiencia. Hay un libro completo. Y tiene premio Casa América de Madrid. Si mi memoria no me está traicionando. Usted tiene mucho más memoria de la que dice no tener. Sí, ese libro que es el que le gusta más a la gente. Como yo le digo, yo no puedo opinar sobre mi poesía, sobre la calidad de mi poesía, porque si opináramos sobre la poesía, pues todos dirían que son unos gigantes, digamos, En cambio, y Borges, que decía que, por el que me reconozco mucho en eso, que si alguien en algún momento recuerda un verso de él, que sienta que lo escribió alguien, aunque no sepa que se llama Borges, para él sería suficiente esa inmortalidad, esa brevísima, instantánea mortalidad. Entonces en eso está. Ese verso podría estar en el poema de los dones, me imagino. Si hiciéramos un forcejeo, si hiciéramos un forcejeo. Nadie rebaje a lágrima o reproche. O en el otro poema, más bien en también el está poema en resentimiento. Enumerativo, sí. Poeta, no me gustan los tecnicismos, pero ni modo. Hay varios neologismos, o que yo presumo que son neologismos en el poemario, y voy a mencionar algunos. Tristumbre, tristumba, trasmar, trasol, gris azul, tristuras. No sé si desvae
es No, neologismo eso sí es palabra, ¿no? o es falta de ignorancia mía, ¿verdad? Es fumaduras, verde sombra, verdinegras, trístidos, anfractuosidades, enlamadas, tristear, doledumbre, etcétera. Pero nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su catre, de su hamaca, de su ventana, porque ya regresamos. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culan del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Yo también tengo un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, paremos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con esto. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño. El sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. ¡Nunca tiren más basura! Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Sí, vamos a unos mensajes importantes y esto tiene que ver con Alicanto. Alicanto y Mano Nostra han publicado este libro del poeta mexicano Marco Antonio Campos y está representando aquí en este set de Economía y Cultura nuestra querida amiga poeta Denise Vargas, quien nos va a hacer algunos anuncios y espero que ya tengan el afiche. Si no lo tienen, pues, si no lo tienen, sí. Es muy importante que lo tengan porque es la única fotografía Sí. que salgo visco. Ah, bueno. Sí, le paso el afiche a Dani, porque necesito que Denise haga el anuncio de la semana Alicanto. Sí. Denise, el espacio es suyo para que haga toda la publicidad que necesite hacer, que bueno, debemos yo creo que hacer. la mejor publicidad la está haciendo el poeta Marco Antonio Campos con lo que nos está compartiendo. La idea de la Semana Alicanto es justamente, y para hacer referencia al viaje, es hacer una pausa y podernos transportar a otros mundos y a otras voces a través de esa riqueza de los poetas invitados y de poder invitar a los hondureños y a los capitalinos a que escuchen y a que aprovechemos estas oportunidades que ya voy a comentar, sobre todo en el regreso, como menciona, y que estas pausas, a pesar de que tal vez es una semana o 2 semanas en el año,
pueden servir de semilla y pueden servir para dejar también un vínculo entre países, entre poetas, entre historias, que después nos ayudan a alimentar futura creación. La Semana Alicanto, esta es la 5ª edición y nos sentimos muy contentos de poder haber organizado nuevamente esta actividad en la que invitamos a poetas internacionales a Honduras y como la visión del poeta Rolando Catán, traer más mundo a Honduras y llevar más de Honduras al mundo a través de la poesía. Como lo menciona el afiche, tenemos actividades durante toda la semana. Este año tenemos de invitados al poeta Marco Antonio Campos de México y al poeta rumano Dinu Flamand. Rumano, no romano, porque es que nosotros los hondureños oímos mal. Sí, no. Pero usted aclaró temprano. Tenemos mal a la raíz del oído, como decía mi abuela, que en paz descanse. Ok. Él nos estará acompañando, viene temprano mañana y estará participando en las actividades que tenemos. Para poder invitarlos, mañana miércoles tenemos una lectura de poesía con ambos poetas en el Centro Cultural de España a las 6:30 de la tarde. Es una oportunidad para escucharlos de cerca y poder conocer su poesía. A las 6:30 nuevamente, y es una actividad abierta. Todas nuestras actividades son abiertas y son gratuitas. Invitamos a los capitalinos a acompañarnos en esta actividad. El jueves hay una lectura y un conversatorio en la Sala Morazán de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán. Esta lectura y conversatorio es a las 2 de la tarde. Y luego el viernes tenemos un conversatorio de poesía y la presentación de los libros del poeta Marco Antonio Campos y Dinu Flamand, de la editorial Mano Nostra, que cada año, en el marco de la Semana Alicanto, aprovechamos para publicar y dar homenaje a este evento. Lo sellamos en un libro. Y en esta ocasión, el honor de poder editar al poeta Marco Antonio Campos con ese libro mágico del cual ambos han estado conversando. Y quisiera mencionar a las personas que han organizado el evento, porque sí requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Obviamente la dirección del poeta Rolando Catán, fundador del Grupo Alicanto, del cual yo fui miembro en el taller, y Frances Simán, que es traductora y editora, y Cris Vallejo, que Cris Vallejo, que es poeta y diseñadora gráfica también, han estado apoyando la actividad para poder traer a estos poetas a Honduras. Esperamos que nos acompañen. Muchas gracias, Denise, por este anuncio. Me han dado micrófono, parece que estaba fallando el audio. ¿El mío? El mío. Suyo. Creo que se ha hecho realidad un chiste que estábamos contando. Era buenísimo. Sí, la estoy pagando. La estoy pagando y está bien. Un chiste que estábamos contando antes de entrar al programa. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar algunas preguntas flotando en el ambiente. Y es que, además de todos estos neologismos, le confieso, poeta, que yo nunca había visto tantos neologismos en un solo poemario. Bueno, que son varios poemarios, es una antología de poemarios. Sí los he visto y le voy a decir por qué. Y solo me acuerdo de Trilce, claro, de César Vallejo. Y Germán, todo Germán. Bueno, y la otra pregunta es que yo tengo la manía de buscar métricas en los poemas. Es una manía que adquirí en la adolescencia. Ya no me puedo salvar de ella. Pero curiosamente, al leer su poemario, se me olvidó todo lo que tenía que ver con métrica, etcétera. No tenía esa búsqueda, digámoslo así, instintiva, pero me encontré con un poema octasílabo. No lo recuerdo en este momento, pero dije... Domingo en Bogotá. Exactamente, domingo. Ni modo, dije, estos son versos octasílabos y no hay manera, no puedo evadirlo. Volví a la métrica. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, porque la cosa se está poniendo bonita. Ya regresamos.
Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. Cada día pesa más abriendobrecha.tv, el diario digital de Abriendo Brecha, por la inmensidad de impresiones y usuarios. Más de 144.579.447 impresiones. Más de 8.303.570 sesiones y tenemos más de 3.822.517 usuarios únicos. Son más de 4 millones de personas las que se informan por el telenoticiero Abriendo Brecha y su diario digital abriendobrecha.tv. Abriendo Brecha, en sus 31 años de transmisión continua, siendo el noticiero más valorado por la teleaudiencia nacional, con la opinión más influyente entre las audiencias hondureñas dentro y fuera del país. Abriendo Brecha, el más visto, ahora una potencia informativa digital. Bien, el tiempo se nos está yendo demasiado rápido. Eso me gusta y me disgusta. Me gusta porque es que estamos disfrutando. Este es un programa exquisito y por eso uno siente que el tiempo se va más rápido. Un tanto einsteiniano este asunto. Y bueno, vamos a hacer lo posible por retomar algunas cosas. Estos neologismos en abundancia, poeta. No son tantos, yo creo, digamos. Comentábamos off the record, por decir algo, el caso de Trilce. También Girondo la más médula te debe regresar a eso. Pero lo importante en Vallejo y en Hellman, que es el que más lo ha utilizado, sin duda, por la obra de Hellman, sobre todo después de los 80, después de su experiencia como guerrillero, ¿no? Que cuando se quiebra mucho y empieza a escribir poemas muy dolidos. Y en Hellman, como en Vallejo, tienen mucho ese encanto, ¿no? ¿Sí? Busco volver de golpe, el golpe, dice Vallejo, con B chica y 3 Bs, y luego mete la mayúscula de pronto en un verso, que ya lo habían hecho, que de hecho todo eso viene de raíz desde Mallarmé y Apollinaire, digamos en un 80%, y digamos hasta los años 80, que ya era la taravilla de la vanguardia, digamos, que el mismo Paz, que hizo los mejores poemas vanguardistas, como también muchos de los mejores poemas tradicionales, dijo que las vanguardias se habían vuelto una reliquia. Yo los utilizaba, pero siempre que, como en el caso de Hellman o Vallejo, que se sintieran, que estuvieran diciendo algo, ¿no? Que no fuera la palabra por la palabra, que no cayeran en el vacío, que el tono creara o si tú quieres, ¿cómo podría decirte? Que la música y lo dicho crearan los sentidos, ¿sí? ¿Sí? Porque muchas veces en Vallejo la música crea los sentidos, pero siempre se siente, como en Hellman también. Claro, Vallejo es un poeta de dimensiones tal vez mayores, pero Hellman fue un gran poeta, un gran hermano, un gran amigo, un poeta que yo admiré infinitamente.
Pero Vallejo sí, esa Poeta. parte, ¿no? Muy buena explicación, poeta. Y los neologismos están bien ensamblados en sus poemas, están bien dichos. Y Tristiro y Tristumbre son muy de Vallejo. Sí. Bueno, entonces, por eso dije que no estaba seguro si eran totalmente neologismos o no, tenía mis dudas. Sí. Anfractuosidades, eso sí existe, son palabras que existen. Sí. Bien, poeta, en su obra hay una especie de pregunta, de interrogación, de reclamo ante la vida, a partir de los 50 años de edad. Yo creo que desde los 20. Y luego, siempre son poemas retrospectivos, yo lo sé, pero hay una queja y usted me decía que no es eso, queja, pero yo diría que es un reclamo ante la vida. Los 50 años, los 60 años de edad sobre todo están muy subrayados, muy reiterativos en varios de sus poemas. Y me concierne, porque yo tengo 62 años. Bueno, ya mero te alcanzo. Bueno, no, digamos, vamos por esto. Tú sabes muy bien que es más fácil escribir en los momentos difíciles que en los momentos de exaltación o comodidad o felicidad. Debo decirte también una cosa, que pues no sé si a los que trabajan tanto sobre el reconocimiento, el autorreconocimiento, el autoconocimiento, les sea muy útil. Pero para mí nunca fue importante la felicidad, digamos, ¿eh? A mí me importó hacer una vida, me importó ir siempre adelante, y si tocaban instantes de felicidad, qué bueno, así. Por eso yo digo en algún verso que la desdicha es más una tarea que un azar, digamos, ¿no? Y era porque simplemente yo quise hacer una obra y quise hacer una vida, quizá no hice todo lo que hubiera querido hacer, pero por lo menos quedó ahí, lo intenté, quedó el surco, mal o bien. Ahí está. Hice. Ahí está la obra. Y si a ti te tocaron algunos versos, pues claro para mí sí. es inmensamente satisfactorio. Claro que sí. No sé si nuestra amiga quiere hacer un comentario a la poesía de nuestro invitado. Esa... Ya la agarraste. Ya me agarró porque es tan... No esperaba tan mi pregunta. Esa pregunta no. Podría yo más bien hablar sobre las conversaciones que hemos tenido paralelas a esa poesía y poder comprender cuál ha sido ese proceso creativo y cómo me ha ayudado a mí como poeta a ir desarrollando y tratar de continuar con un camino como ejemplo, como guía. Y yo diría que yo tengo casi todos sus libros, incluso muchos dedicados, y no me atrevería yo a resumir, pero sí diría que... Tengo que visitar su casa y su biblioteca. Él lo sabe, los ha firmado. Lo he visto comprar. Lo ha visto comprar y me los ha firmado. Yo lo describiría como un árbol que va produciendo hojas y cambiando, pero con una firmeza en su mensaje, en su contenido. Esa unidad de voz es lo que a mí me impresiona de la poesía del poeta Marco Antonio Campos, porque va cambiando a veces el tono de las hojas, las épocas, etcétera, pero sigue siendo él, y eso para mí es muy valioso como poeta. Y siempre está la luz. En toda la poesía de este caballero siempre está la luz, que es otro leitmotiv de su poesía. Siempre está la luz. Lo que dice... Desde distintos ángulos. Pues cerremos con dos cositas que quería. Uno sobre lo que está diciendo Denise, es que a lo largo de la vida uno escribe o un poema o un libro, digamos así, según García Márquez, por ejemplo, ¿no? Yo diría tal vez que he escrito un solo libro con todas las variaciones que se quiera, ¿no? ¿Sí? Y que ese libro, como en el caso de José Emilio Pacheco... Muy a lo Mozart. Muy a lo Mozart. Pues no sé si la comparación valga, pero... claro que vale. Si algo... pero digamos, no, ese sí ya el genio del genio, digamos, pero lo que sí es que si alguien, como en un poema de Pacheco,
si uno quisiera morir, que sea oyendo la música de Mozart. Y la otra es en una conversación con Borges, de las 5 que tuve con él, que tuve el privilegio de tener. Ah, qué bueno. Yo leí, yo tendría entonces 29 años, sería el 78, un ensayo personal donde hablaba de los escritores que me ayudaban a vivir, que me ayudaron a vivir o me ayudaban a vivir. Podía ser Camus, podía ser Bertrand Russell, Rimbaud, y mencionaba a Borges, ¿no? Y Borges, que parecía verte a los ojos, aunque era ciego, me contestó: mire, yo que he sido tan desdichado, he ayudado a vivir a otros. Ah, qué bello. Qué bello y qué bello era el verso de José Emilio Pacheco, que confieso en televisión, ya lo hemos conversado con Rolando y con otros amigos, que José Emilio Pacheco es uno de mis poetas favoritos, mexicano también. Nos vamos a una breve pausa y luego regresamos tristuralmente a despedirnos. Ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora o una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Su revista Hablemos Claro le presenta el trastorno bipolar, un mal incomprendido, una enfermedad mental hereditaria de la que la sociedad conoce muy poco. En Café Político, la conquista del poder y punto. En Ciencia, gel anticonceptivo para hombres está cerca de ponerse a la venta. Reportaje, una planta que frena la diabetes. En Maravillas de Honduras, conozca la infraestructura más importante del país, la represa El Cajón. En Tecnología, crean tecnología para pacientes con esclerosis. Hablemos claro, con las opiniones más contundentes. Hablemos claro, a solo 15 lempiras al ejemplar, en puesto de venta y con canillitas. En su línea educativa, TEN Canal 10 robustece su programa Avances en Salud con la doctora Mariela Medina. Avances en Salud con el más amplio abanico de profesionales de la medicina que ofrecen sus conocimientos a nuestra población para su mayor bienestar posible. Avances en Salud con la doctora Mariela Medina, lunes, miércoles, jueves y viernes. Los martes, Avances en Salud al cuidado de sus ojos. TEN Canal 10, contribuyendo con la salud de los hondureños. Tenemos la doledumbre de despedirnos en este programa que hemos disfrutado tanto con la presencia del poeta Marco Antonio Campos, con la poeta Denise Varga. Queremos enviar un saludo especialísimo a la poeta y traductora Frances Imán, que está aquí cerca de nosotros, y a nuestro querido amigo de tantos años, poeta Rolando Catán, que ahí vamos a llamar a los derechos humanos para rescatarlo. Queremos subrayar para ir saliendo, bueno, lo del martes de hacer este evento aquí, ya se realizó. El miércoles, lectura con los autores en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa a las 6:30 p.m. El jueves, lectura y conversatorio en Sala Morazán, Biblioteca Central, segundo piso de la Universidad Nacional Francisco Morazán a las 2 p.m.
El viernes, conversatorio de poesía y presentación de libros de los autores en el auditorio Alma Mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, 11 a.m. Y por la tarde, nuestro amigo aquí presente, el poeta Campos, se va a integrar como miembro. ¿Cómo es? ¿Cuándo es a la distancia? Miembro correspondiente. Miembro correspondiente de la Academia Hondureña de la Lengua, que va a estar en México, pues. Pero también el viernes en la tarde, miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. También los esperamos, también los esperamos. Me están llamando a que me despida. Agradezco infinitamente la comparecencia de nuestros dos distinguidos invitados esta noche. Agradezco a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. ¡Hasta la vista! El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.